Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Yo les invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 19. Vamos a leer del verso 13 al verso 16. Amén, hermanos. Dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Amén y amén. La enseñanza que vamos a tener en esta mañana, hermanos, es muy importante, es tremendamente importante. Yo diría, hermanos, que esta es una clave, es un principio, el principio de la autoridad y del poder. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, hermanos, la búsqueda del poder es clave. Venir a la iglesia y decirse, hermanos, que uno es hijo de un Dios de poder y no tener poder es ridículo, es juego. Eso, hermanos, es estar ajeno totalmente, fuera de la realidad, fuera de la inteligencia, fuera de todo. La Biblia dice: buscad a Jehová y su poder. Si algo vamos a buscar de Dios es su poder. El apóstol Pedro decía, hermanos, que nosotros, al hablarle a la iglesia, dice que nosotros somos llamados para anunciar los poderes de aquel que nos llamó de las tinieblas, porque la palabra virtud y poder se traducen igual en el griego. Dice que nosotros fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Venimos a la iglesia, hermano, y usted no tiene nada. La pregunta es: ¿qué hace aquí? ¿O para quién trabaja? Nosotros en la iglesia, hermanos, tenemos que anunciar el poder de Dios, porque si usted no tiene nadita de poder, no hay nada. Y voy a explicar qué es poder, y voy a explicar qué es autoridad. Aquí en la iglesia, hermanos, hay quienes ni siquiera autoridad sobre sus hijos tienen. Eso da miedo oírlo, da pena oírlo, hermanos, da miedo. Hay padres que ni siquiera sobre sus hijos tienen autoridad. Esos patojos crecen rebeldes, solo se hacen grandecitos, se van a la calle y se meten a maras, porque no tienen autoridad espiritual. Voy a hablar de autoridad espiritual, hermano. No estoy hablando de gritos, no estoy hablando de palo, no estoy hablando, hermano, de maltratadas. Estoy hablando de verdadera y auténtica autoridad. Aquella que se ejerce, hermanos, con solo una mirada. Aquella que se ejerce, hermanos, con solo un gesto. Aquella autoridad, hermanos, que infunde respeto y temor. Aquella autoridad, hermanos, que sí tiene respaldo. Voy a hablar de esa autoridad. Esa autoridad la da Dios. El Señor Jesucristo, hermanos, traía esa autoridad. Le voy a contar qué pasó, hermanos, el día que prendieron a Jesús. Y le voy a decir algo más. Si Jesús quiere, no lo prenden, hermanos. ¿Sabían ustedes que el Señor Jesucristo sabía que lo iban a prender esa noche y se quedó ahí en el huerto? ¿Por qué no se fue? Él ya lo sabía. Esta noche viene el que me va a entregar, dijo, lo dijo de antes. La pregunta es: ¿y por qué no se fue? ¿Y por qué no se fue a otra parte? Él estaba esperándolos, él ya sabía. Él enfrentó el poder del enemigo. Pero si él no quiere, nos entrega. Nunca lo hubieran prendido. Pero el Señor, hermanos, se entregó para cumplir con el propósito de su venida a este mundo. Porque si el Señor no viene y muere en una cruz y hace, hermano, la grandísima y gloriosa obra de redención, ni usted ni yo seríamos salvos. Así que, hermanos, aunque es doloroso pensar en su muerte y cae muy mal pensar en la traición de Judas, y desagrada mucho, hermanos, solo imaginarse a esos esbirros del sacerdote injuriándole, escupiéndole la cara. Miren, hermanos, estas cosas indignan y llegan a molestar. Pero haciendo a un lado todo eso, hermanos, el Señor Jesucristo, hermanos, tenía que padecer eso para salvarlo a usted y a mí. Era clave hacer eso. Él se entregó. Pero cuando el Señor estaba ahí, hermanos, y llegó el montón y Pedro le quitó la oreja al siervo del sumo sacerdote, viene el Señor, hermanos, y le dice a los que iban al frente, a los soldados, les dice: ¿a quién buscáis? Les dijo. No van a creer ustedes que el Señor se ha escondido detrás. Salió al frente. ¿A quién buscáis? Les dijo. A Jesús de Nazaret, le dijeron. Yo soy, les dijo. Y dice, hermanos, que cayeron. Solo al impacto, hermanos, de esa autoridad y del poder de su nombre, los soldados cayeron, hermanos, cayeron atrás. Y les volvió a preguntar otra vez, porque vio que tenían miedo. Ellos tenían miedo, hermanos, frente al poder de Jesucristo. ¿Saben, hermanos, por qué voy a hacer mucho énfasis en esto? Porque a veces, hermanos, desagrada tanto ver muchos hermanos y hermanas que solo llegan al mundo, hermanos, y parecen puros pollos comprados y tienen miedo, le tienen miedo a la gente, le tienen miedo a los demás, le tienen miedo al mundo. Se ve que no tienen poder, que carecen de autoridad. Son muy pusilánimes,
tienen poca personalidad y poco carácter. Va usted a un trabajo, hermanos, y ahí en el trabajo, hermanos, todos se burlan de usted. ¿Por qué? Porque usted no tiene personalidad, no tiene carácter, no tiene poder. Y quiero que me escuchen muy bien, hermanos. Estoy hablando de autoridad y poder. Yo le pudiera contar mi experiencia, hermanos, y aún estando en la religión. Miren, hermanos, yo estuve en trabajos, hay trabajos muy serios. Yo estuve en un taller muy grande, en una empresa muy grande. Ya se imaginan, hermanos, qué clase de gente. Hay unos trabajos que se prestan más, hermanos, para las burlas y para los pleitos y para muchas cosas. Trabajando ahí, hermanos, a mí me respetaron. A mí nunca me pusieron un apodo, aunque todo el mundo tenía apodo ahí. A mí nunca me lo pusieron. Porque miren, hermanos, aunque yo era cristiano de la religión, me di a respetar y ejercí, lo voy a decir así, hermanos, el poder de Dios. Porque nosotros llevamos el poder de Dios. Tenemos que tener el poder de Dios. Si alguien viene a la iglesia, hermanos, y miren, no puede gobernar ni siquiera un hijo, no puede gobernar ni siquiera una niña, un niño, y eso les hacen berrinche, les hacen, y aquí está, dice, hermano, que le doy vara y no me hace caso. Yo ya le di, no, es que disciplino, ya lo hice, como quien dice, conmigo sí la palabra no funciona. Miren, hermanos, oír eso da tristeza que hay algunos hermanos y hermanas que aún se atrevan a retar y a desafiar la palabra de Dios como ineficiente, como que la palabra aquí conmigo sí no se cumple, aquí sí no se puede. Con cualquier otro tal vez, pero aquí sí, aquí conmigo sí la palabra topó. Aquí conmigo la palabra no tiene poder, aquí sí no se cumple. La palabra siempre se cumple, hermanos. Y se cumple perfectamente, no falla. Cuando el Señor dice que sana a los enfermos, los sana. Los sana. No hay sugestión en esto, hermano. No estamos jugando, no es una burla, no es un juego. Al decir que el Señor echa fuera a los demonios, los echa todititos, hermanos. Y usted me dice, es que este demonio sí es difícil, así dijo un día un pastor, es que este demonio sí es una potestad. Supóngase, hermanos, que dentro de la jerarquía de los demonios que el diablo tenga, existan soldados rasos, que existan los soldados ya formales, existan ya cabos, y bueno, comienza toda la jerarquía para arriba. Imagínense, hermanos, que usted llega al más alto grado, un coronel de los demonios, y antes de llegar al general, el diablo es el general. Pero ahí tiene usted, hermanos, a un coronel de los demonios, una potestad. Le hago una pregunta, hermanos, ¿quién es mayor, Dios o el diablo? La Biblia dice, mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. El que está en el mundo es el diablo y el que está en nosotros es Dios. Y si Dios es mayor que el general de ellos, mi pregunta es, ¿y qué es un coronel para Dios? Eso es de reírse, hermanos, eso es broma. ¿Qué poder del diablo? ¿Qué gran potestad? ¿Quién puede decir, es que esta es una potestad del diablo? Bueno, y así será, ¿y qué? ¿Y cuál es el problema? ¿Quién es mayor? ¿El que está en el mundo o el que está en nosotros? El que está en nosotros, hermanos, es el Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. Él hizo aquel querubín que luego se hizo diablo, se convirtió en diablo. Pero no hay nadie mayor que Dios, hermanos. Él es el dueño del poder. Él quita reyes y pone reyes. Nadie sabe qué se mueve detrás de los gobernantes del mundo, pero Dios tiene el poder, hermano, de botar de la silla a cualquiera así, en un soplo. Dice que Dios puede entontecer a cualquiera y puede hacer a un gobernante de la tierra, quien quiera que sea, hacerlo vagar como borracho. Así dice la Biblia, así dice en el libro de Job. Dice que Dios puede, hermanos, hacer a un gobernante de la noche a la mañana, hacerlo y vagar como borracho, como ebrio. Así, Dios lo puede convertir en una bestia, como convirtió a Nabucodonosor 7 años y lo hizo comer monte, lo volvió loco. Allá estaba, hermanos, el gran y soberbio y lujoso gobernante de Babilonia. Ahora, hermanos, ahí tirado entre el monte. Le crecieron las uñas, le creció el pelo. Era un animal. Lo volvió Dios un animal durante 7 años, hermanos. Y dice que Dios ahí lo tuvo y lo encadenó. Porque así habla la Biblia. Dice que lo encadenó por decreto de los vigilantes. Así le llama Dios, hermanos, a sus ángeles poderosos. Por decreto de los vigilantes, hermanos, Dios decretó sobre Nabucodonosor y lo volvió un animal. Y 7 años lo hizo comer monte. 7 años lo hizo, hermanos, una bestia. Ahí lo tuvo encadenado y nadie lo curó. Magos encantadores y cuántos no vinieron a querer curar al rey, nadie. Dios lo encadenó, hermanos, y eso no lo puede romper nadie. Nada que hubiera a ver a que le rompan el hechizo con un brujo, nada. Cuando Dios decreta las cosas, no hay ningún superior aquí en la tierra, hermanos, que rompa las cosas. Así que, hermanos, vino Dios y volvió un animal al más grande gobernante que la tierra haya tenido. Y ahí estuvo encadenado y dice que Dios lo tuvo 7 años hasta que este hombre se humilló
Y dijo que en su corazón reconoció que Dios era el único y el más grande de todos en esta tierra. Cuando él reconoció, cuando él se humilló, cuando él se quebrantó, entonces dice, hermanos, que Dios le devolvió la razón otra vez. Le devolvió la razón y lo volvieron a sentar, lo bañaron, lo arreglaron, ahí volvió otra vez a su lugar. Oigan, hermanos, Dios le puede quitar la razón a cualquiera así. El día que Dios quiere vuelve loca a una persona y se vuelve loca de la noche a la mañana. Recuerdo que yo tuve la oportunidad de ir un día con el hermano Natanael a la casa de un hombre muy importante. Era un militar de alto rango. Tenía una hija poseída por los demonios. Poseída totalmente por los demonios. Ya le habían hecho 1000 cosas y no podían. Nos pidieron que fuéramos y llegamos. El asunto es el siguiente. Esta muchacha, una muchacha muy soberbia, muy inteligente, número 1 en sus clases, abanderada todos los años, muy lista, destacada y con una muy buena personalidad. Solo se graduó y ya la tenían contratada y se fue a trabajar a una de las instituciones más grandes, más prestigiosas. Buen trabajo y un puesto de altura, de primas a primeras. Y ahí estaba y se fue para arriba. Así, de la noche a la mañana comenzó a oír voces. Pero fue una cuestión rápida. Empezó a oír voces, vocecitas. Ese es el testimonio de sus padres. Empezó a oír voces, malas palabras las oía. Y comenzó a inquietarse. Oía malas palabras y empezó a oír cosas. Oía que le hablaban y no había nadie. Y luego empezó así con cositas hasta que se volvió loca. Se enloqueció. Y nadie pudo con ella. Dios, hermanos, solo le quita la razón a alguien y lo vuelve loco. ¿Así ven? Así vuelve Dios loco a cualquiera y así le devuelve la razón si Él quiere. Le digo, hermanos, no hay nadie más grande que Dios en esta tierra. ¿Saben, hermanos? Y usted se atreve a llamarse hijo de Dios. Y usted y yo, hermanos, los que estamos aquí, nos atrevemos a llamarnos hijos de Dios. Nada más que hay algunos hermanos que dan tristeza, porque como hijos de Dios dejan mucho que desear. No tienen poder de nada, no tienen ni siquiera inteligencia. Han habido casos en la iglesia, hermanos, hermanas, que les toman el pelo. Allá en la calle viene un impostor, hermano, de aquellos que engañan ahí con que miren una dirección y que no se cae y los resultan robando, estafando. Porque carecen de inteligencia, carecen del poder de Dios, de la habilidad, de la destreza mental que debe ser propia, hermanos, de un hombre de Dios. El hombre de Dios debe ser inteligente, debe de tener poder, debe de ser capaz, hermanos. Debe de detectar hacia un impostor de lejos, hermanos. Debe de saber bien a quién tiene cerca, con quién se mueve. Debe de pesar los espíritus y entender que estamos metidos en un siglo de cuidado. Andad sabiamente, dijo Pablo, con los de afuera. Pablo advirtió, hermanos, que en nuestro desempeño en la calle hay que ser no bobos. No hacer el papel, hermanos, de menso uno ahí en la calle. Usted y yo, hermanos, tenemos un Dios de poder. La inteligencia debe de brillar en los ojos suyos. En sus ojos debe de brillar el poder y la autoridad. ¿Por qué dentro de la misma iglesia, hermanos, hay hermanos que sus hijos chiquitos, pero ya les toman el pelo? Ya les toman el pelo, ya les juegan la vuelta. Sí, la hijita de fulana ya anda con un muchachito por ahí besándose en la esquina. Y el papá no sabe nada, ni siquiera se imagina que su bella hija anda haciendo cosas como estas. Porque se nota, hermanos, que muchos carecen de la habilidad, carecen del poder. Ustedes y yo, hermanos, tenemos un Dios de poder. Lo que vamos a ver en esta mañana, todo esto que usted me está viendo, hermanos, quizás sea una introducción. Pero le voy a decir algo, hermanos. Ustedes y yo debemos de tener autoridad y poder. Esa autoridad y ese poder, hermanos, es el resultado, valga la redundancia, de reconocer autoridad y poder. El que no reconoce autoridad y poder tampoco tendrá ni autoridad ni poder. La autoridad y el poder es el efecto, hermanos, del reconocimiento de la autoridad y del poder. Si alguien, hermanos, nunca reconoce una autoridad, tampoco la tendrá. La Biblia dice: lo que el hombre siembra, eso cosecha. El que nunca reconoce autoridad, tampoco tendrá autoridad. El que nunca reconoce poder, no tendrá poder tampoco. Esto es muy importante, hermanos, y quiero que le ponga atención. Le voy a decir, hermanos, en dónde está el poder. Si nosotros empezamos a ver dentro de la iglesia, hermanos, quién tiene poder y quién no, le voy a decir que eso sí es notorio. Se nota que hay algunos que sí lo tienen y otros no. Pero les voy a decir dónde está el secreto, dónde está el principio, dónde está la clave del poder que alguien pueda tener y que otro no pueda tener. Hablemos de las cosas de Dios. O si nosotros decimos, es que al hermano Héctor lo respalda Dios. Supongamos, hermanos, que nosotros venimos y oramos por los enfermos y los enfermos sanos y los demonios huyen. Le voy a decir, hermanos, cuál es la verdad que está escondida ahí, en la palabra de Dios. Y es, hermanos, en que nosotros actuamos no en nuestro propio nombre. Nunca vaya a hacer usted cosas en su nombre, porque si usted va en su nombre, mi pregunta es: ¿y quién es usted? Si usted se está metiendo a la empresa de Dios, si usted se está metiendo, hermanos, a la grandísima empresa, al gran negocio de Dios, si usted se está metiendo al reino de Dios,
Sepa usted, hermanos, que aquí en el reino de Dios el único que tiene autoridad es nuestro Señor Jesucristo. Ahí está escondido el poder. Él es el que tiene el poder en su mano. Y cualquier cosa que usted haga, no vaya usted, hermanos, a hacerla en su propio nombre, porque entonces si anda mal, vaya en el nombre de Él. El secreto del poder es que usted vaya en el nombre de Él, porque si usted va en su nombre, eso se llama soberbia. Cuando algún día usted, hermanos, miren, vaya y se le mande, se le comisione, se le diga, ve, usted siempre diga, vengo en el nombre de fulano. Eso tiene peso, pero si usted va en su propio nombre, eso no dice nada. Les voy a decir, hermanos, que a muchos les ofende, les molesta mucho, hermanos, tener que actuar en nombre de otro. Ahora estoy hablando, hermanos, de autoridades aún terrenas. Cuando usted, hermanos, trabaja para una autoridad, para un patrón, y es comisionado para que haga los trabajos de allí, actúe en función de esa autoridad que le está enviando y no en su propia cuenta. Porque si usted viene y va a actuar en su propia cuenta, no solo se llama soberbia, usted quiere demostrar que no le manda a nadie. Y eso, hermanos, a usted le va a restar poder y no va a tener poder. El secreto del poder, hermanos, es que nosotros vayamos y reconozcamos quién nos manda, quién está detrás de la labor que estamos haciendo. Oiga lo que pasó aquí. Esto tiene una gran doctrina. Dice que había, hermanos, un sacerdote llamado Esceva. Este tenía 7 hijos. Y estos, sus 7 hijitos, hermanos, como vieron que Pablo tenía un tremendo poder sobre los demonios, porque a Pablo, hermanos, cada poco le hablaban los demonios y lo reconocían. Estos son siervos del Dios Altísimo. Y por todo lado los demonios reconocían a Pablo. Y Pablo, hermanos, tenía un tremendo poder. El secreto de Pablo, hermanos, es que él iba en el nombre de Jesús. Él llevaba el nombre de Jesús. ¿Saben qué dijo Pablo en una ocasión? Ya no vivo yo. ¿Qué dijo? Cristo vive en mí. En ese momento, hermanos, ¿quién iba ahí? Cristo. Si Pablo ya estaba anulado, él ya se había anulado. Entonces, ¿quién actuaba? ¿Quién operaba en Pablo? Cristo. Por eso, hermanos, es que los demonios al verle ya no miraban simplemente a Pablo, miraban, hermanos, al poder que estaba escondido en Pablo, que era el poder de Cristo. Pablo actuaba y se movilizaba en Cristo. Eso, hermano, le daba a Pablo un gran poder. Por eso es que donde quiera que Pablo iba, hermano, los demonios se quitaban el sombrero y se doblaban frente a Pablo, porque miraban al Cristo escondido ahí en el cuerpo de Pablo. Escuchen esto, hermanos. Pero vienen estos 7 hijos, hermanos, de un sacerdote. Y como vieron que Pablo tenía autoridad y había de repente un hombre muy endemoniado, entonces vinieron estos y quisieron hacer una demostración, una soberbia. Quisieron ir a hacer un alarde frente a los demás, a demostrar que ellos también tenían. Entonces vinieron a decir, en el nombre de Jesús, ese que predica Pablo. Y quisieron ir a echar fuera un demonio en el nombre de Jesús. Ellos, hermanos, llevaban el nombre de Jesús en la boca. Pero el poder no está, hermanos, que usted lleve el nombre en la boca. El poder está, hermanos, cuando usted lo lleva dentro. El nombre hay que llevarlo dentro, no en la boca. En la boca no hace nada. El otro día me contaban la experiencia de un sacerdote que con un crucifijo y una bibliota en la mano se fueron a orar por una mujer que estaba bien poseída por los demonios. Esa mujer, mire, hermanos, le ha dado una golpiza, le escupió la Biblia, se la tiró al suelo y le dio una golpiza. Eso me lo contaron una vez. Pero le puedo contar muchos testimonios parecidos a estos. Y la Biblia tiene uno, hermanos, que es totalmente fidedigno y usted puede confiar en su testimonio. Estos hermanos llegaron a decir, en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y dice, hermanos, que el demonio viene y les contestó, a Jesús conozco, le dijo, y también sé quién es Pablo, dijo, pero vosotros quiénes sois, les dijo. Estos hermanos no tienen autoridad. Claro, están usando el nombre de Jesús. Desgraciadamente, hermanos, el nombre de Jesús no se debe usar en la boca. Se debe usar dentro de sí. Hay que usarlo dentro. Cuando nosotros tenemos dentro el nombre de Jesús, usted no tiene ni siquiera que decirle a un demonio, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo le voy a contar un testimonio, hermanos. Lo hemos dicho muchas veces. Hemos tenido experiencia de estar, hermanos, en muchos casos de personas endemoniadas. Hemos visto a los demonios muchas veces salir, hermanos, y no hemos ni hablado. Solo nos hemos acercado y las personas endemoniadas son libres en ese momento, sin decir nada. Porque miren, hermanos, el nombre de Jesús no es una palabra mágica. El nombre de Jesús es el poder, hermanos, que alguien puede llevar dentro de sí. Si alguien, hermanos, tiene a Cristo, lleva el nombre de Jesús, y es más, su humildad lo hace siempre actuar en el nombre de Jesús. ¿Qué pasa, hermanos, cuando alguien como religioso comienza, hermanos, a echarse encima la gloria de las obras que Dios hace? ¿Qué tal que dijera, gracias, pues aquí estuvimos echando fuera algunos demonios, sanando a algunos enfermos? He oído predicadores que así hablan. Le voy a decir algo, hermanos. Cuando alguien es un siervo de Dios y tiene el verdadero poder de Dios y tiene la verdadera autoridad de Dios,
jamás se atrevería, hermanos, a echarse encima la gloria que solo a Dios le pertenece. Nunca se le ocurriría, hermanos, decir yo hice esto, yo hice aquello, porque tiene una conciencia absoluta de que las obras las hace el Señor. Le voy a hablar de Jesucristo, hermanos, y oigan dónde estaba el secreto de nuestro Señor Jesucristo. Solo para que vean ustedes el ejemplo más sublime de todos los ejemplos. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando Él anduvo en la tierra, Él decía, el Padre conmigo está, dice, y no me deja solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y las obras que yo hago, no las hago yo, decía. Oiga esa humildad, hermanos. Oiga la humildad de Jesucristo. Aún nuestro Señor Jesucristo, actuando humanamente en la tierra, Él decía, hermanos, las obras que yo hago, no las hago yo. El Padre que está en mí, Él hace las obras. Las palabras que yo hablo, yo no las hablo de mi propia cuenta. Lo que yo digo, lo digo tal y como el Padre me ha dicho que yo lo diga. Fíjense, hermanos, que el Señor nunca se arrogó, oiga, ni su prédica, ni sus milagros, nunca se los arrogó. Y le voy a decir algo, ni siquiera se arrogó el hecho, hermanos, de llamar a los que le seguían, a los que se convertían a Él. ¿Saben qué dijo Jesús? Miren, les dijo, todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y el que viene a mí, yo no lo echo fuera, dice. Nunca se arrogó el Señor el hecho de decir, gracias que estuve compartiendo y se convirtieron, como quien dice, por mi prédica. Jesús, hermanos, nunca se arrogó eso. Jesús decía, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, ese viene a mí. Como quien dice, los que están creyendo a mi prédica son aquellos que el Padre me los está mandando. Escuche esto, hermanos. Nunca ni el mismo Señor Jesucristo se arrogó, hermanos, el hecho de que salvara a alguien. Yo le voy a decir algo. Aquí a la iglesia vienen personas. Algunas veces, hermanos, se convierten. No se convierten por mi prédica. Se convierten porque Dios los trajo. No sé ni de dónde los trajo. A veces nosotros invitamos a personas que vengan a la iglesia y nunca vienen. Invitamos a nuestra familia. A ver cuándo llego. A ver cuándo llego y nunca vienen a la iglesia. Pero de repente resultan viniendo a la iglesia personas que fortuitamente o casualmente llegaron a la iglesia, pero no venían tan solos. Dios los traía de alguna manera. Y vinieron a la iglesia, hermanos, solo para entregarle su vida a Dios. Y se quedaron para siempre. Esto, hermanos, ya es obra de Dios. Aquí está el poder de Dios. Les digo, hermanos, en dónde está el secreto del poder. Que nosotros, hermanos, nunca nos arrogamos las capacidades de nada. Los milagros no los estamos haciendo nosotros, hermanos, los hace Dios. Pero ¿por qué Dios los hace por medio de nuestra mano? Ese es el secreto. Dios hará los milagros, hermanos, por medio de nuestra mano, por medio de nuestras palabras. Dios hará obras mediante, hermanos, que nosotros siempre admitamos y reconozcamos que detrás de cada obra es Dios y no nosotros. Si nosotros admitimos la mano de Dios, el poder de Dios, detrás de cada milagro, de cada hecho, créanme, hermanos, el poder va a ser muy grande como usted no tiene idea. Porque Dios prueba su corazón, hermanos. Dios conoce nuestro corazón. El día que Dios descubre, hermanos, en nuestro corazón alguna autoexaltación, el día que Dios descubre en el corazón de ustedes, hermanos, la soberbia de creerse que ustedes son los que tienen la inteligencia o la listura, o son los que tienen la capacidad de hacer las cosas, en ese momento Dios se retira y usted se queda haciendo solo sus propias obras. Entonces se pierde el poder. ¿Por qué cree usted, hermanos, que muchos padres aquí en la iglesia no tienen autoridad sobre sus hijos y son rebeldes? Yo le voy a decir algo, hermanos. Cualquier hijo, supóngase que usted me diga a mí, es que, hermano, fíjese, yo tengo el hijo más rebelde que pueda haber en esta tierra. Es una fiera. Supóngase que así sea. Y que usted tuviera el peor de los hijos más rebeldes que haya nacido en esta tierra. La pregunta es, ¿por medio de la palabra se le podrá sujetar? ¿Quién cree usted que está detrás de un hijo rebelde? Si es muy rebelde, ¿quién cree usted que podría estar detrás de un hijo muy rebelde? Satanás. Y mi pregunta, vuelvo otra vez, ¿quién es mayor? Pues Dios, hermanos. Aunque el hijo fuese lo peor, si usted tiene a Dios, hermanos, tiene el poder. Y puede dominar a un hijo, y puede dominar a una hija, y puede dominar lo que sea, mediante usted tenga el poder de Dios. Pero si usted viene a la iglesia, hermanos, y ni siquiera le pone seso a la palabra, ni le pone inteligencia a lo que está oyendo, ni es suficientemente humilde para reconocer las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia, por eso usted tampoco tiene autoridad. Primero reconozca que aquí hay diáconos en la iglesia y sujétese a la autoridad que Dios ha establecido, porque Dios las ha establecido. Aquí en la iglesia hay diáconos, hay pastores. Reconozca esas autoridades humanas como puestas por Dios. Si usted no las admite, usted tampoco no va a tener autoridad. Si usted no respeta la autoridad que Dios ha puesto aquí, usted tampoco no va a ser respetado. A usted nadie lo va a reconocer.
Usted jamás tendrá el poder. ¿Quiere el secreto del poder? Ya se lo estoy dando, hermanos. Es un verdadero secreto, es un verdadero principio. Y esto es aplicable, no solo aquí, es aplicable en todo el mundo. El secreto de una autoridad, hermanos, es que usted reconozca también autoridad. Le voy a decir, hermanos, por qué David tuvo una gran autoridad. Jamás hubo un rey en Israel. Escúcheme esto, hermanos. Nunca hubo un rey en Israel que tuviera tanta autoridad sobre sus soldados y tuviera tanta autoridad sobre la ciudadanía. ¿Qué autoridad? Y le voy a decir, hermanos, algo. ¿Sabían ustedes, hermanos, que ese pueblo de Israel jamás llegó a obedecer a un rey tan de buena gana como con David? Miren, hermanos, veneraban a David, respetaban a David, admiraban a David, exaltaban a David. ¿Y saben ustedes, hermanos, por qué David tenía un reconocimiento así de ese pueblo? Lea usted uno de sus salmos. Decía David, hermanos, Jehová, dice, Él es el que hace a mi pueblo sujeto debajo de mí. Oiga esas palabras, hermanos. El secreto de la autoridad de David es que él reconocía que detrás de toda esa autoridad era Dios quien lo estaba haciendo y no él. No era el gran estratega de David. No dijo David, pues mis grandes habilidades, porque yo soy muy listo, porque he sabido manejarlos. No. David sabía, hermanos, perfectamente que esa autoridad, hermanos, solo se recibe de arriba. Lo sabía perfectamente y decía, no me salvará mi diestra, no me salvará mi arco, no me salvará mi espada, sino tu diestra, oh Jehová, dice. Cuando salía David a la guerra, hermanos, él estaba seguro que no iba a ser por sus habilidades de guerrero. Miren cómo lo dice, hermanos. Decía, no será mi espada, no será mi arco, es tu diestra. Ese tipo de reconocimientos, créanme, hermanos, qué difícil es oírlo. Hermanas que no se sujetan a sus maridos, hijos que no se sujetan a sus padres, quienes vengan a la iglesia y que no se sujeten a sus pastores, empleados que no se sujeten a sus patrones. Miren, hermanos, eso se oye cada rato, pero lo más lamentable es que se oiga dentro de la misma iglesia. Hay quienes tienen su gruesa costra de soberbia, no se dejan fácilmente. No les gusta ser mandados, no les gusta ser gobernados, no admiten ser dirigidos. Nada más comienzan a sentir el peso de una autoridad sobre sus vidas, ya se sienten incómodos, ya se sienten mal. Hay mucha gente, el mundo está lleno de gente, hermanos, que les hastía, les harta recibir autoridad. Le voy a contar algo. Me ha tocado, hermanos, platicar con muchas parejas y he oído algo, hermanos, frecuentemente, hermanos, en boca de mujeres que tienen problemas en sus hogares. Hablo de problemas matrimoniales. Y fíjense, hermanos, que si yo quisiera hacer de esto un pequeño consenso, se puede hacer. Porque muchas mujeres con las cuales he hablado, y no estoy exagerando, muchas mujeres, ¿saben, hermanos, cuáles son las palabras que me han dicho? Le voy a resumir en una palabra lo que me han dicho un montón. Mire, hermano, lo que a mí sinceramente me cuesta es reconocer la autoridad de mi esposo. Esa palabra yo la he oído, hermanos, miren, pero un montón de veces dentro de los problemas matrimoniales. El mundo está lleno de gente así. Nada más alguien siente, hermanos, el peso de una autoridad y luego se incomoda. Muchas muchachas cuando se van a casar, entonces voy a decir que les gustó la carita. Lo que no les gusta después es que sepan que van a tener autoridad y cabeza toda la vida. Eso es lo que no se pusieron a pensar. Y nadie piensa que de aquí en adelante van a tener que depender y se van a tener que sujetar a una cabeza que la van a tener de por vida. Si hubieran puesto a pensar eso seriamente, quizás no se meten al compromiso. Pero como lo que querían es que se les alegró verle ahí el pelito, la cara o saber qué cosas, ¿no? Pero cuando alguien, hermanos, miren, es emocional, es pasional y solo mira cosas superficiales, no se da cuenta del compromiso al cual se está metiendo. Por eso les digo, hermanos, el mundo está lleno de gente que carece del poder y la autoridad. Pero dentro de la iglesia, nosotros debemos de tener poder. Dijo el Señor Jesucristo, donde hayan 2 o 3 en mi nombre, reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. No vayan a creer ustedes, hermanos, que si se juntan un grupo de personas y ellos dicen con su boca, bueno, aquí estamos todos en el nombre de Jesús. Entonces, como ellos dijeron la palabra mágica, entonces ahora Jesús está obligado a estar allí. No es así, hermanos. Vuelvo a recalcar que no es tanto, hermanos, llevar el nombre de Jesús en la boca, es llevar el nombre de Jesús dentro de sí. Si queremos nosotros, hermanos, que el Señor esté en medio de un lugar, tienen que haber por lo menos 2 o 3 en el nombre de Jesús. Que tengan realmente a Cristo, que sí esté el Señor ahí, que reconozca que es autoridad. El apóstol Pedro decía, hermanos, que nosotros fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si nosotros, hermanos, tenemos a Cristo,
entonces nosotros comunicamos a Cristo con nuestra vida en todo lo que hacemos. Pablo dijo: y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Si comemos, ¿qué dice? Para el Señor comemos. Si no comemos, para el Señor no comemos. Miren, hermanos, cada cosa que se haga para tener la aprobación, para tener la autoridad de Dios, cada cosa que nosotros hagamos, hermanos, hay que hacerla en el nombre de Jesús. ¿Dónde está el poder de Dios, hermanos? Está en el nombre de Jesús. Dice, hermanos, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El secreto del poder está en el nombre de Jesús. Si nosotros venimos a la iglesia, hermanos, y usted no reconoce a Jesús, entonces la pregunta, hermanos, es: no sé, usted no va a tener ningún poder. El otro día me estaba contando un hermano o una hermana, no me recuerdo, de que tuvo una experiencia que por una situación fortuita estuvo en su casa y con su familiar y no sé qué. Resulta que el demonio tomó a una persona y sí tuvo una manifestación muy fea de demonios, una persona ahí. Y entonces vino y me dijo, insisto en que no me recuerdo si fue un hermano o una hermana, pero que dijo: ay, cuando yo vi eso me dio miedo, dijo. No deja de incomodarme eso. Y cuando yo oí eso, mi primera pregunta es: ¿y por qué le dio miedo? Le dije. ¿Y miedo por qué? Le dije. ¿Saben ustedes qué significa que alguien tenga miedo frente a estas cosas, hermanos? Que es que no tiene poder, es que no tiene a Dios todavía. Porque si usted tiene a alguien que es mayor que aquel que está en el mundo, la pregunta es: ¿cuál es el miedo? No sé si me entienden. ¿Saben qué dijo Jesús, hermanos? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dijo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Miren, hermanos, el que dentro de la iglesia tiene poder, hermanos, no tiene miedo. No tiene miedo. ¿Pero por qué va a tener? Ay, dice, hermano, que ahí a la par de la casa se fue a vivir un brujo, dijo. Pues hombre, que tiemble el brujo. No sé si me entienden. ¿O va a temblar usted? El que va a temblar es él. Nosotros no. Le voy a contar algo, hermanos, un testimonio real. Me recuerdo que un día una de las iglesias, Ágape, una de las iglesias más grandes que tenemos, fue puesta, hermanos, en un lugar donde, miren, a la mera par teníamos un brujo famoso, pero fuimos a caer ahí, hermanos, Dios. Y miren, hermanos, esto no me lo contaron. Un día yo, hermanos, ahí de noche, estábamos ahí en el segundo nivel, yo me acerqué por ahí por una ventanita y de ahí se miraba. Y realmente el área donde ese brujo vivía es un área muy lujosa, muy buena. Parece que era de mucho prestigio, ese hombre era de mucho prestigio en el lugar. Un brujo muy famoso, porque estaba gente así muy preparada. Y tenía un patio así muy bonito, bien engramiadito, bien recortadito, unos árboles frutales, muy bonito. Todo adentro, una jardinización muy bonita. Un día de esos, hermanos, yo subí arriba y pude verlo ahí con una túnica extraño y me llamó la atención y me lo quedé observando porque estaba haciendo un ritual, había luna llena y hacía unos gestos y hacía con su túnica, una túnica así extraña. Pero me llamó la atención que se volvió en un momento dado hacia ahí a la iglesia y comenzó a hacer no sé qué conjuro. Entonces, no sé por qué cuando yo estaba viendo eso dije, me diera la impresión como que nos quisiera espantar de aquí o algo así, dije yo. Entonces vine yo, hermanos, hice una pequeña oración. Señor, repréndelo, le dije. Saca fuera ese mal espíritu y haz una obra allí, le digo. Y me molestó mucho ver aquello, fíjense, hermanos. Aquel hombre invocando ahí a los demonios, hermanos. Me molestó mucho, me desagradó. ¿Saben una cosa increíble, hermanos? Yo visitaba así la región con frecuencia. Me contaron qué sorpresa increíble. Fíjese, hermano, dice que como a la semana siguiente que yo llegué, a ese hombre lo sacaron tieso, metido en un carro, dice. Saber qué le habrá pasado, pero salió tieso. Tieso lo llevaban, dice así, lo metieron en un taxi y se lo llevaron a no sé qué. Y después otro día que estaba ahí y la gente ya casi no llegaba y que comenzó enfermo del corazón y a la gente no comenzó. De repente, miren, hermanos, como en el término de ahí a unos 4 o 5 meses, el hombre murió. Y fue una cosa bien sonada, hasta en el periódico salió ahí. El hombre famoso. Pero hay alguien más famoso. Es mayor el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y claro, nosotros nos vamos a poner con una túnica también a hacer acá. Es una guerra aquí, ¿va? No, hermanos, solo tenemos que decir una palabra. En el Señor hay un poder tan grande. En el poder de Dios, hermanos, los gritos son inoperantes. El poder de Dios no necesita gritos. Solo necesita la convicción de alguien que cree de verdad en el Señor y que cree en el poder que encierra su nombre. Les aseguro, hermanos, que muchos desconocen los poderes que se mueven dentro del reino de Dios. En el Evangelio, hermanos, se mueve un gran poder. Hay un gran poder. ¿Cómo cree usted que sana a los enfermos? ¿Cómo cree usted que han sanado muchos enfermos de SIDA dentro de la iglesia?
¿Ah? ¿Usted cree que es casualidad? ¿Cómo cree usted, hermanos, que han sanado cánceres dentro de la iglesia? ¿Cómo cree usted que han sanado, hermanos, personas acá con hepatitis, tuberculosis? ¿Cómo cree usted, hermanos, que han sanado muchos hermanos desahuciados? ¿Casualidad? ¿Dónde está el secreto del poder? Usted y yo, hermano, debemos de creer absolutamente que hay un poder dentro del evangelio. Pero la falta de poder de muchos hermanos, vuelvo a repetir, es lamentable. Pero en la vida de muchos que vienen a la iglesia, hermanos, se le da, hermanos, que no tienen ni siquiera una personalidad bien puesta. Se ve que no tienen autoridad. Se ve, hermanos, que son presas fáciles. Cualquiera les toma el pelo, cualquiera los engaña, cualquiera, hermano, viene y se aprovecha de ellos. ¿Por qué? No tienen autoridad, carecen de la presencia de Dios. ¿Usted quiere autoridad? Entonces reconozca autoridad, sujétese a una autoridad. Nunca actúe en su propia cuenta, vaya en el nombre de Jesús. Si nosotros actuamos en el nombre de Jesús, ahí está el poder, hermanos. En el nombre de Jesús los demonios salen. En el nombre de Jesús los enfermos sanan. En el nombre de Jesús, hermanos, hay salvación. En el nombre de Jesús hay perdón de pecados. En el nombre de Jesús, hermanos, hay milagros, hay prodigios. En el nombre de Jesús, hermanos, se pueden todas las cosas. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pero si nosotros, hermanos, venimos a la iglesia y no sabemos, no reconocemos, nunca hemos entendido, hermanos, qué es el poder de Dios, entonces, hermanos, tampoco lo vamos a tener. El Señor Jesucristo dijo un día lo siguiente: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué dijo? Yo lo haré. Pero escuche eso, muy interesante, hermanos. Fíjense que quien va a hacer la obra, quien va a hacer el milagro es el Señor, ¿va? Pero Él dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Quiere decir, hermanos, que si alguien quiere pedir algo, que Dios se lo autorice. El que lo va a hacer es el Señor, pero el Señor no lo hace si el Padre no se lo autoriza, y el Padre solo se lo autorizará cuando usted pida en el nombre de Jesús, cuando usted actúe en el nombre de Jesús. Fíjense, hermanos, que tremendo. Pareciera un juego de palabras. Es un reconocimiento de autoridad. Dice Jesús, hermanos: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero si usted pide, hermanos, en su propio nombre, mi pregunta, hermanos, es: ¿y quién es usted? ¿Y qué vale su nombre frente a Dios? Señor, aquí viene fulano de tal. ¿Y quién es usted? ¿Y qué vale su nombre delante de Dios? Su nombre delante de Dios no vale nada. ¿Sabe usted, hermanos, por qué muchos no van a levantarse en el día del juicio? Porque nunca recibieron un nombre nuevo. Porque el que usted tiene no vale. El que le pusieron sus padres no vale. El nombre que nosotros traemos en esta tierra, ese no vale nada. Para que tengamos un respaldo y una autoridad, hermanos, usted tiene que heredar el nombre de Jesús, el nombre de Cristo. Si no actuamos en el nombre de Cristo, hermanos, usted está perdido, nunca tendrá poder. ¿Quién le va a reconocer? Pero si usted tiene a Cristo y de verdad, hermanos, usted es alguien que comience a reconocer por lo menos las autoridades inmediatas que tiene. A veces, hermanos, me deja mucho que desear a mí cuando yo oigo de hermanos que trabajan con otros hermanos y tienen que quejarse de que son rebeldes y que no les gusta hacer caso. O los hermanos que trabajan en alguna de las empresas de los hermanos y ahí hay testimonio de que son soberbios, que no les gusta hacer caso y siempre muestran actitudes de rechazo a la autoridad o de un no reconocimiento de autoridad. Hermanos, entiendo claramente. Por eso, ahí está la razón por la cual, hermanos, la vida de muchos no tiene poder. ¿Por qué la vida de muchos hermanos carece de poder? Porque nunca han admitido autoridad. Nunca han sido lo suficientemente humildes para actuar en el nombre de quien deben actuar. Les he contado muchas veces un testimonio. Viene el caso y lo voy a repetir, se los voy a volver a contar. Aquí en la iglesia hubo alguien que comenzó a venir a la iglesia. Tenía su conocimiento de Biblia, tenía su poco de letra. Después de venir algún tiempo aquí en la iglesia, es de aquel tipo de personas que nunca se integra. Ahí está, pero nunca busca la manera de integrarse a la iglesia, de reconocer las autoridades, de someterse para ser usado por Dios en la obra. Porque, hermanos, el objeto de que usted se someta a una autoridad en la iglesia es para servir a Dios, no es para otra cosa. Es para que usted pueda ser utilizado por Dios en su obra. Pero es de aquel tipo de personas que siempre se mantienen ahí al margen, así, a la deriva. Aquí estuvo, pues un día de eso lo invitaron a predicar en una iglesia y se fue. Y nosotros no supimos nada. Le hicieron una invitación si podía ir a predicar a una iglesia y se fue a predicar. Y eran 2 días de campaña y nosotros no sabíamos eso. Resulta que la segunda noche de campaña, después de venir el culto,
fíjese que ahí está el hermano fulano tal, quiere hablar con usted. Andaba con la cara toda arañada, así con rayones y como con algo ensangrentado todavía, así, y llorando. Y como yo sabía que era alguien que tenía como unos 6, 7 meses de estar dentro de la iglesia, pero casi nunca se había acercado. Entonces yo digo, sí, ¿qué le puedo servir, hermano? Le dije, sí, y no podía ni hablar. ¿Qué le pasó? Le digo, y no podía ni hablar. Al fin empezó a contar que lo invitaron a predicar a esta iglesia y se fue a predicar la primera noche. Y él contento porque sé que el respaldo. La segunda noche a las hijas del pastor se les metió un demonio y esas muchachas saltaron sobre él, agresivas. Mire, hermanos, tal vez muchos de ustedes ojalá tuvieran alguna experiencia y supieran que no son bromas. El día que ustedes vean a una patoja de 14 años levantar un ropero y hacerlo así, miren, hermanos, y agarrar a un su tío de esta altura y levantarlo y tirarlo como nosotros lo vimos, ese día, hermanos, usted se va a dar cuenta que no son bromas. Ese día usted se va a dar cuenta que los demonios sí operan. Y oiga lo que pasó, estas muchachas se tiraron encima de él y lo fueron a aruñar, se tiraron, y miren, hermanos, y él salió huyendo de ahí, huyendo. Lo insultaron y lo maltrataron y con malas palabras, así como usted lo oye, y salió él huyendo. La soberbia, hermanos, puede llevar a algunas personas a tener que padecer experiencias de esta naturaleza. Esta persona que le cuento, hermanos, nunca se afirmó en la iglesia. No cabe duda que su falta de reconocimiento de autoridad la sostuvo a pesar de lo que le estoy contando, a pesar de este testimonio. Lo hirieron y entonces la primera pregunta que le hicimos es, y mire, hermano, ¿y a usted quién lo invitó? Es que el pastor a mí me dijo, mire, usted es de la iglesia ahí. Sí, es que quisiéramos que él vino. Y la pregunta es, ¿y a usted quién lo mandó? Le dijo. No, yo quise ir porque yo dije, la Biblia dice predica a tiempo y fuera de tiempo. Claro, le dije, pero hay que saber entender las escrituras. Hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, pero jamás fuera de la autoridad. Las sagradas escrituras dicen así, le dije yo, Romanos 10. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quién lo envió a usted? Le dije yo. ¿Bajo qué autoridad fue? ¿Quién lo comisionó? ¿Quién le dio el respaldo para que fuera a hacerlo? Así dice el libro de Romanos. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Así que, hermanos, no es asunto, hermanos, de que alguien vaya, porque es que la obra, lo que voy a hacer es bueno. Será muy bueno lo que va a hacer, pero no va a ir usted en su nombre. Tiene que ir bajo el reconocimiento de una autoridad. El apóstol Pablo, hermanos, estuvo sujeto en la iglesia de Antioquía y nunca se movió Pablo de la iglesia de Antioquía hasta que no vino un día el pastor de la iglesia de Antioquía y el Espíritu Santo habla y dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para este ministerio. Hasta que el Espíritu Santo habló. Y entonces, hermanos, vienen y comisionan a Pablo y oran por él y le imponen, hermanos, hermano Pablo, que el Señor te use, que Dios te bendiga, sal y haz la obra para la cual Dios te está enviando. Allá va Pablo, ahora sí tiene todo el respaldo de Dios porque va bajo el reconocimiento de la autoridad de una iglesia. Usted viene a la iglesia y no reconoce autoridad, usted no va a tener jamás autoridad. Los demonios se van a reír de usted. Usted viene a la iglesia y no le gusta someterse, no se le obliga tampoco, pero sepa que jamás tendrá poder. Usted será de aquellas personas que vienen y ni siquiera sus hijos lo respetan, ni siquiera su mujer lo respeta a usted. Usted no puede ni siquiera gobernar a su mujer. Usted viene aquí a la iglesia y sobre su mujer no tiene ni una pizca de autoridad. Usted viene acá y no tiene autoridad sobre sus hijos. Le mandan sus hijos lo mangonean, le da vara y ni caso le hacen. Más lloran, más berrinche le hacen, porque usted no tiene nadita de autoridad, no tiene poder, carece de poder. Mientras usted venga a la iglesia y no reconozca la autoridad, nunca tendrá usted autoridad. Mientras usted venga a la iglesia y no reconozca el poder de Dios, no dé honra a la iglesia en autoridad que Dios ha puesto, y reconozca el poder de Dios en medio de la iglesia, nunca tendrá poder. Y se va a dar cuenta, hermanos, que estar en la iglesia es una broma. Es estar ahí, irla pasando, pero sin conocer el poder de Dios. La Biblia dice, hermanos, dijo David en uno de sus salmos, una vez me habló Dios, dijo, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Ahí está, el poder es de Dios, hermanos. El poder es de Dios y la autoridad también de Dios. Si usted no reconoce la autoridad y el poder de Dios, nunca la tendrá. Usted será de aquellas que oyen de un brujo, de un endemoniado y anda temblando con miedo. La pregunta es, ¿dónde está Cristo entonces? ¿Dónde está el poder? Si viene aquí a la iglesia, hermano, y usted le tiene miedo al mundo, le tiene miedo a esta vida y se deja engañar fácilmente, le toman el pelo, fácilmente se burlan de usted. La pregunta, hermanos, es, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está esa autoridad? ¿Cómo va a poder usted atraer a los demás a la iglesia? La Biblia dice, hermanos, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le voy a contar algo, hermanos. Me recuerdo que el día que Dios me bautizó con su Espíritu Santo, yo llegué a mi casa. Yo estaba en la religión, hermanos, estábamos metidos en la religión. Me recuerdo que en esos días la hermana Noemí también estaba metida en la religión.
Pero cuando yo tuve la experiencia, hermano, y el bautismo, y yo llegué a mi casa y le dije, mamá, mire, acabo de tener una experiencia tremenda con Dios. Con mi mamá estaba en un cuarto, y el cuarto de mi hermana, de Noemí, ahí está oyendo tal vez, estaba hacia la vecindad. En esa época Noemí se pintaba y andaba en pantalones y no conocía vestidos. Pero cuando yo estaba ahí, yo le dije, mira, y tenía una experiencia con Dios. Y le comencé a contar, yo estaba, mira, hermanos, emocionado. Porque la experiencia con Dios que yo había tenido para mí era, hermano, muy impactante. Mientras yo le estaba contando aquí a mi mamá, mi hermana estaba ya crujiendo los dientes en el cuarto contiguo. Ay, decía, y se golpeaba así. Dice, mi hermano, ya se volvió Pentecostés, dijo. Dice, mi hermano, de plano que voy a tener que dejar los pantalones y las pinturas, dijo. Ni se me ocurría a mí eso, hermano, ni pensaba yo nada. Ella lo pensó en su corazón porque sintió el peso de una autoridad. Y de plano tuvo que dejarlas. Claro que sí. Yo creo que me entiendan, hermanos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mi pregunta es, ¿a quién impacta a usted de su familia? ¿Cuántos de su familia vienen a la iglesia porque sienten el peso de una autoridad espiritual que les atrae? Es que la autoridad es atractiva, hermanos. Usted tiene el poder espiritual y hasta su familia, hasta los que están cerca, hermanos, comienzan a sentir una atracción espiritual. Aquel poder. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que el Señor Jesucristo solo salió, el día que comenzó su ministerio, solo salía el Señor Jesucristo y miraba a alguien por ahí y le dijo, sígueme, le dijo. Sí. Y dejó el banco de los tributos y le sigue. ¿Y qué mensaje oyó? ¿Qué pasajes de la Biblia le citó el Señor a Felipe para que le siguiera o a Leví? ¿Dónde están los pasajes en los cuales el Señor respaldó? Mirá, abría ahí en el libro de Isaías, en el pasaje tal. El Señor solo lo miró y le dijo, sígueme. Y aquel se levanta y lo sigue. ¿Por qué? Porque tiene autoridad, porque tiene poder, hermanos. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que el Señor solo le dice a Natanael, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño? ¿Desde cuándo me conoces?, le dijo Natanael. Desde que estabas debajo de la higuera te vi, le dijo el Señor. Señor, me parece que tú eres el Cristo, me parece que tú eres el Rey de Israel. Allá está, hermanos, doblado Natanael frente al Señor. Solo le dijo un par de cosas, no le dio un gran sermón. Cuando alguien, hermanos, es una oveja y siente la autoridad, el peso de la autoridad de Dios, reconoce fácilmente y sabe que Dios está detrás de aquello. Pero cuando no tenemos autoridad, hermanos, usted no convence a nadie aunque se pase predicándole 2 horas ahí. Quiere decir que mientras más poder hay, menos se habla. Mientras menos poder hay, más hay que hablar. La gente que más habla es porque tiene menos poder. Hay un principio en el libro de Eclesiastés que dice así. Dice, hermanos, que cuando el filo del hierro se amolare, hay que añadir más fuerza. ¿Sabe qué significa esa sabiduría? Que, hermanos, que el día que usted se va al monte con su hacha a cortar árboles, y esa hacha ya no tiene filo, sino que está roma, toda chata. Usted viene, hermanos, y se le pasa dando cuentazos al palo y lo masca todo y no lo corta. Y usted tiene que echar más fuerza y le da más duro y no hace mayor cosa. Pero si esa hacha está bien afilada y es un buen material, y eso, hermanos, es un gilet de la punta, 2, 3 cuentazos, hermanos, ya lleva el palo para abajo. Y hay que darle suave, no hay que dar tan duro. Quiere decir que mientras menos filos tenga el hacha, hay que dar con más fuerza. Mientras menos poder tiene usted, más tiene que gritar. ¿Por qué? ¿Qué te dije? ¿Ah? ¿Por qué no me haces caso? Ahí está usted, hermano, va a gritarle a los niños. Y le tiene que gritar y gritar y gritar, y usted va a pegar los grandes gritos, ni le hace caso. Mientras menos autoridad y menos poder hay, más hay que gritar, más hay que hablar. Ojalá que Dios nos dé entendimiento, hermanos. Pero les aseguro que dentro de la iglesia muchos hermanos carecen ya del poder de Dios. Casi no tienen nada. Que Dios abra nuestro entendimiento. Vamos a orar al Señor.